¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Nuevamente un jueves en Conversando con Rafael sobre empresas y negocios. Y esta vez tenemos la grata visita de dos jóvenes profesionales, Yulisa Roja Blas y Walter Levó Lozano, ambos gerentes de Fiduperú TMF, empresa fiduciaria, empresa especializada, supervisada por la SBS, con quienes vamos a conversar sobre la labor de un fiduciario dentro de un fideicomiso. ¿Qué tal Yulisa? ¿Qué tal Walter? Hola Rafael, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal, Rafael? Un gusto. Gracias a ambos por su asistencia a nuestro podcast. A ver, yo quisiera anticipar y decirles que nuevamente esta es una conversación de profesionales, de amigos, y tratemos de hablar en un lenguaje sencillo, porque nosotros tenemos más de 1000 oyentes y 10.000 seguidores en nuestras redes sociales, y el objetivo de esta conversación es que ellos se puedan llevar algún tip, algún contenido que lo puedan aplicar en sus empresas. ¿Ok? Yo creo que ya más o menos se tiene una idea de lo que es el fideicomiso, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es las funciones del fiduciario. ¿Ok? Entonces les voy a pedir a ver que me resuman qué tipo de obligaciones tiene un fiduciario, porque se confunden las labores del fiduciario. Yo lo denomino honestamente custodio, porque es el que custodia algo, ¿no? Se las confunde con la labor de un supervisor de fideicomiso, se las confunde con un asesor de fideicomiso, como es el caso de IT Capital. Me gustaría, por favor, que nos aclaren las labores de un fiduciario. Sí, mira, de hecho justo has tocado un tema muy importante. En este caso, los fiduciarios lo que hacemos es administrar un patrimonio autónomo y seguimos todas las reglas de juego que están establecidas en un contrato, que es de hecho un contrato que tiene todo lo que las partes han acordado, ¿no? Entonces un fiduciario es aquel que tiene obligaciones dentro del contrato para seguir paso a paso lo que han acordado las partes, y también tenemos que seguir obligaciones que están reguladas por la superintendencia, como presentar informes, hacer estados financieros, ¿no? A ver, permíteme una interrupción, vamos a ir aclarando. Existen obligaciones del contrato, que es el que constituye el fideicomiso, las dicta, las ordena, y por otro lado tienes las obligaciones formales, administrativas, que te exige la SBS, que es quien le supervisa. Walter, en el caso concreto de un fideicomiso de administración de flujos de obra pública, ¿cuáles son las funciones del fiduciario? Mira, básicamente en el fideicomiso para obra pública lo que administra el fiduciario es el flujo de adelanto, según la última modificación del reglamento de contrataciones del Estado. El fiduciario administra el contrato en función de requerimientos que solicita el interviniente, en este caso el consorcio que se otorga, que consigue la buena pro, y este consorcio solicita una serie de requerimientos de fondos a un supervisor. El supervisor audita este requerimiento y es el fiduciario que hace la transferencia bancaria de los adelantos hacia digamos, quienes la obra. estamos familiarizados con este trámite, nuevamente les voy a pedir doble clic más sencillo. A ver, el fiduciario propone un borrador de contrato que las partes lo van a revisar, entiéndase la entidad y el contratista, usted le propone un borrador, existe ya un modelo, ¿ok? Pero hay detalles que se tienen que hacer a la medida de cada obra, perfecto. Luego de eso, ese contrato se eleva a escritura pública, porque es un contrato muy formal, también se publica 3 veces en el Diario Oficial del Peruano, un resumen, también se inscribe en registros públicos, ¿ok? Y luego ustedes reciben el dinero, abren unas cuentas bancarias, se abre una cuenta de adelanto directo y una cuenta de adelanto de materiales en el banco que el contratista proponga. Es correcto. ¿Okay? Y ustedes reciben el adelanto. Y ahí lo custodian, lo cuidan. Porque sabemos todos que el fideicomiso es un patrimonio autónomo. Nadie se puede meter, ni la SUNAT, laborales, acreedores. Listo, ustedes lo cuidan. Y luego, mes a mes, van a transferir dinero a los proveedores en forma directa o al consorcio, según las instrucciones visadas por el supervisor. Es correcto. Okay.
En paralelo a ello vienen las obligaciones formales ante la SBS, ¿no? Qué sé yo, reportar la apertura de cuentas, hacer algunos informes trimestrales, me parece, Sí. pero digamos son obligaciones ya frente a la SBS que acreditan que ustedes están llevando un fideicomiso. Okay. Ustedes no revisan, no les corresponde elaborar los cuadros de desembolso, ustedes no hacen eso. No, No. no porque no es de hecho el expertise del fiduciario entrar a un tema más Técnico. técnico de obra. Correcto. No, o sea, simplemente para aclarar, ustedes tampoco, digamos, no le dicen al supervisor cómo tiene que hacer su trabajo. No. Para eso está el especialista, Ujú. ¿ok? El supervisor en esencia hace dos labores. Visar cada desembolso mensual Ujú. y validar la rendición de cuentas, Es correcto. ¿no? Perfecto. Y una tercera, visitar la Visitar la obra. obra, sí, según se pacte. Ahora, en la práctica, esas transferencias en su gran mayoría son una vez al mes, Ujú. ¿ok? Pueden ser más, nada lo impide, Sí. ¿ok? Quincenal, semanal. Y lo más importante es que haya una comunicación fluida con el supervisor del fideicomiso, que dicho sea de paso, me gustaría también que ustedes nos precisen quién es un supervisor de fideicomiso. Es una empresa especializada, ustedes tienen, me imagino, una lista de empresas y la ley les otorga a ustedes la facultad de designar a ese supervisor, ¿ok? Y hago énfasis que son especialistas porque nos tocó hace poco ver un fideicomiso de una entidad pública que no tiene sentido mencionar, pero por ejemplo, quería designar a un supervisor persona natural. Y primero que la ley no dice que tiene que ser persona natural o persona jurídica, pero se entiende que sí tiene que ser un especialista. Y segundo, la ley dice de que es el fiduciario que lo designa, no la entidad pública, ¿no? Entonces, esos supervisores con los que ustedes trabajan son especialistas con los cuales ustedes se sienten cómodos y confían de que van a hacer una buena gestión del dinero que ustedes custodian. Sí, correcto. Nosotros tenemos una lista de supervisores con los que trabajamos y de hecho hemos validado con cada uno de ellos su experiencia. Correcto. Cada uno tiene años en el sector. Y de hecho, cuando viene algún cliente a pedirnos un fideicomiso de este tipo, lo que hacemos es que a cada una de estas empresas les pedimos una cotización, ¿no? Y hacemos nosotros una evaluación interna de acuerdo a ciertos criterios que los decidimos en un comité interno y elegimos al supervisor, ¿no? De manera independiente. Ok, entonces ya nos ubicamos, digamos, en el contexto macro de un fideicomiso. Una gestión que hace todo fiduciario antes de estructurar un fideicomiso es la evaluación del compliance. ¿Ok? Nos gustaría que expliquen en palabras sencillas a nuestros oyentes qué es el compliance, cómo se hace el compliance, ¿ok? Porque si bien acá no se le está otorgando un crédito al contratista, tiene que pasar ese filtro que a veces nos ha tocado también, luego de que nos expliquen, a veces hay consorcios de que no se puede hacer la estructuración. Entonces, con esa explicación, vamos a ir a una pequeña pausa para que ustedes nos expliquen en qué consiste el compliance. Perfecto, a ver, en la pausa dijimos que nos gustaría que nos expliquen en qué consiste el compliance, la evaluación del compliance, que es un requisito previo antes de estructurar un fideicomiso. Rafael, cuando nos llega un cliente, nosotros tenemos por un tema de cumplimiento normativo, verificar los antecedentes de este cliente para vincularlo a nosotros, porque vamos a ser socios estratégicos en la elaboración de un fideicomiso. ¿Qué es lo que les pido? Básicamente la ficha RUC, si es un consorcio, el contrato de consorcio, y nosotros hacemos una evaluación interna del estatus de dichas empresas. Una vez que nuestra área de cumplimiento nos informa que todo va conforme, nosotros podemos cotizar e iniciar el proceso de estructuración del contrato de fideicomiso. Walter, pero ¿qué es lo que evalúa? Evalúo básicamente riesgo reputacional, deudas
y comportamiento en el mercado. Los últimos años, cómo se ha ido comportando esa serie de empresas. Ok, Y otros factores que son básicamente internos, ¿no? ok. Primero, pregunto porque no lo sé a detalle. Sé lo que es un compliance, pero a detalle no. El compliance es una imposición de la SBS. Pregunto, ¿es así? O sea, ¿están obligados cualquier fiduciario a hacer una evaluación de compliance? Es la debida diligencia. Ok. Y es una imposición, no es una imposición, sino es parte de la debida diligencia como empresa fiduciaria. Ok, es más, creo que el compliance es una norma de alcance general. Es una norma de alcance general global. Ok. Entonces, se tiene que hacer sí o sí para vincularte con algún tercero. En esa línea, sigo pensando en voz alta, en esa línea es, oye, yo tomo esa debida diligencia para relacionarme con quien yo quiero relacionarme. Ujú, ¿Ok? Nadie me dice que me tengo que obligar contigo, entonces quiero saber quién eres. exacto. Y si hablamos de riesgo reputacional, en lenguaje sencillo diremos, oye, ¿qué? ¿Se revisa el Internet? ¿Noticias de Internet? Se revisa el internet y se revisa ciertos aplicativos que Ujú. son de uso exclusivo de la compañía. Ok. Se revisan listas negras de ciertos mercados. Ujú. Lo que se quiere evitar es relacionarme yo con una empresa que esté involucrada en temas de lavado de activos, por Lavado de ejemplo. activos, siempre escuché, lavado de activos, corrupción de Corrupción, funcionarios, narcotráfico. exacto. Perfecto. Entonces, yo no me puedo vincular con esas empresas porque un fiduciario es una empresa financiera supervisada por la superintendencia. Ujú. Si yo me relaciono, llevaría a que pierda mi licencia. A veces nos ha tocado en la práctica, a ustedes les consta que tenemos varios fideicomisos con ustedes, en donde, por ejemplo, sale una información de una deuda Ujú, de Sunafil, una deuda de la SUNAT, sale un atraso en el sistema financiero. A ustedes les consta que yo soy de los que creo que eso es un exceso, porque en el ejercicio de cualquier negocio, pues pueden haber atrasos tributarios, pueden haber atrasos laborales, comerciales, etc. Sin embargo, cuando sale esa información, el contratista, el consorcio tiene la oportunidad de sustentarlo, ¿no? Correcto. ujú. Nosotros en TMF Fiduperú somos bastante cercanos a los clientes. Cuando vemos esas situaciones, usualmente preguntamos, ¿no? Mandamos un correo, preguntamos cómo llegó esa situación, qué es lo que pasó y cómo lo tiene incluso muchas veces planificado, ¿no? Cómo ha reestructurado, por ejemplo, con SUNAT, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sí consultamos antes de simplemente mirar un número y descartar. Ok, entonces el compliance es una evaluación de debida diligencia Ujú, para saber la mayor información disponible que nos permita relacionar en buena lid. ujú, Perfecto. Incluso hay software, ¿no? exacto. Que hay en el mercado. Nosotros en IT Capital acabamos de adquirir un software porque lo que queremos también es ayudar y hacer más rápido Ujú, la evaluación de compliance. Segundo tema importante. Cuando se hace un fideicomiso siempre hay que revisar poderes. es ¿No? correcto. Porque no todos han tenido el cuidado de colocar la facultad Ujú, expresa de constituir fideicomiso. Y sobre todo en las entidades públicas hay un 50% que no lo tienen. Y ahí entran ustedes y ayudan y ujú. colaboran a las partes a solucionar ese tema legal, ¿no? Entonces, Ujú. poderes es muy importante también. Sí, o sea, en esa parte siempre nosotros, antes de relacionarlos o de que comenzar este proceso de estructuración, les solicitamos o les consultamos si el poder incluye la facultad expresa para firmar contratos de fideicomiso. Hoy uno constituye una empresa y le da facultades a un representante de forma general, pero no tienen contemplado el fideicomiso. Entonces le pedimos que lo adecúen y conforme van pasando el proceso de estructuración, ellos van adecuando este poder, nosotros los esperamos, los orientamos y salvamos este inconveniente, ¿no? Para llegar al día de la firma del contrato, con todo saneado, ¿no? Claro, porque si no va a ser observado en Ujú, notaría y luego en registros públicos. exacto. Ok, ahí está la importancia. Tercer tema, el llenado de formatos. Esto es ágil, sabemos que hay esfuerzo para, digamos, no entorpecer, pero creo que, digamos, los formatos lo que buscan es que las partes nos den su mayor información general, Ujú, ¿no? Creo que no es nada del otro mundo.
este cumplimiento de formatos administrativos de cada fiduciario? Sí, son formatos estándar que, como tú bien dices, quieren captar la mayor información de las personas que van a ser nuestros clientes. Nosotros tenemos unas áreas encargadas que apoyan constantemente al cliente a entender el formato y llenarlo correctamente. Porque pasa lo mismo, si ese formato no está está correctamente llenado, nuestra área de cumplimiento va a hacer que rebote y va a demorar el proceso. Entonces siempre los estamos ayudando en la correcta canalización de esta información, ¿no? Buenísimo. Y es ahí donde siempre digo, tener un articulador, tener un apoyo especializado de un asesor ayuda mucho porque te hace fluir, te va pidiendo la información, te va haciendo el compliance previamente, va revisando tus poderes, te va ayudando con los formatos y eso hace que también la comunicación de ustedes con las partes sea más ágil. Sí, nosotros en realidad en ese tema justo de los formatos, siempre lo que hacemos es asignamos un abogado que ya se conoce todo el formato y sabe cómo asesorar y procuramos que haya una llamada entre el cliente y el abogado, ¿no? Para poder hacer un llenado muchas veces en línea, poder revisar y ahora con el tema de estas aplicaciones virtuales que pueden ser tu Zoom, tu Teams, es mucho más fácil que nos puedan compartir el formato, cómo lo están llenando y luego simplemente ya se firma, ¿no? Entonces ayuda mucho también. Buenísimo. O sea, disculpa que te corte, pero buscamos o evitamos que nos llenemos de correo. Lo resolvemos con una llamada y esto nos da un gran beneficio en tiempo. Buenísimo. Ahora la virtualidad a la cual ya nos hemos adaptado nos permite comunicarnos inmediatamente con cualquier empresario de cualquier parte del Perú. Ahora, el tema de... Una de las fortalezas que tiene el fideicomiso es su costo. Frente, digamos, al otro instrumento financiero que se utiliza en las obras públicas, que es la fianza. La fianza, yo siempre digo que tiene un costo variable. ¿Por qué es variable? Porque la tasa anual en el mercado hoy en día es 4% anual. Es variable porque se prorratea según el plazo de la fianza y según el monto de la fianza. En cambio, lo buenísimo del fideicomiso es que tiene un costo fijo, ¿no? Nos gustaría que nos expliquen cuánto cuesta, qué conceptos incluyen en ese costo fijo que tiene el fideicomiso. El fideicomiso tiene dos costos. La comisión de estructuración, que básicamente es una cuota inicial que reúne los costos de los abogados implicados en la operación, en redactar el contrato, negociarlo y firmarlo. Luego pasamos a un costo de administración que es mensual y no tiene nada que ver en cuánto tenga el valor total de la obra. Es más en función al número de operaciones que yo tenga que hacer. ¿Cuán operativo voy a hacer con ese fideicomiso? Si tengo un constructor que me pide operaciones diariamente, va a ser un poquito más alto el precio. Si es un constructor que me pide operaciones semanalmente, se reduce el costo y así sucesivamente. Buenísimo. Entonces, para todos nuestros amigos, el costo de un fideicomiso tiene dos variables. Primero, una cuota inicial o comisión de estructuración por la elaboración del contrato y luego la mensualidad, sin importar el monto del fideicomiso, sino el número de operaciones. Exacto. Buenísimo. Pasamos a la segunda pausa para entrar también a nuevos detalles que tiene el contrato de fideicomiso. Decíamos de que me gustaría entrar a otros detalles importantes del contrato de fideicomiso. Fíjense, yo vengo sosteniendo de que el fideicomiso en obra pública es un contrato técnico más de ingenieros que de abogados y financieros, porque ya existe un modelo de contrato, ¿okay?, con algunas variables sensibles, por ejemplo, cómo va a ser la aprobación mensual de los desembolsos, cómo va a ser la rendición de cuentas, cómo se designa al supervisor. Son 3, 4, 5 variables sensibles del contrato, pero ya existe una plantilla, ¿ok? Sin embargo, el contrato tiene que ser a la medida de la necesidad de cada obra pública. Y ahí yo les pregunto, ¿qué importancia tiene la designación de un supervisor especializado? En la práctica, ¿cómo les ha ido con esa casuística? Porque
como uno dice, las heridas a uno le enseñan. Ujú. Hace 3 años, cuando estructurábamos fideicomisos con otros fiduciarios, con otros supervisores, nos dimos cuenta de la importancia, por ejemplo, de colocar cronogramas de desembolso en la escritura pública del fideicomiso, porque eso le daba predictibilidad Ujú. tanto al contratista como a la entidad pública de saber de qué forma, qué partidas, qué montos, qué fechas se iba a entregar el dinero y para qué se iba a entregar. Ujú. En su casuística, ¿cómo vienen viendo esa función tan importante que hace un supervisor? Y lo digo de verdad, o sea, para mí el actor clave en un fideicomiso de obra pública es el supervisor. ¿Cómo les está yendo en esa relación? Nos está yendo bien, en realidad justo lo que tú comentas es importante, ¿no? El tener un cronograma que te ayuda a la predictibilidad de los montos que se van a pedir, las oportunidades y las partidas. Yo creo que es súper importante porque lo hace más ágil, ¿no? El supervisor revisa, ya sabe qué partidas hay, envía la instrucción al fiduciario, en realidad le hace un plazo a la entidad si es que quiere observar o no, y si no, simplemente la transferencia ya pasa de manera automática, ¿no? Ya no es un visto bueno de la entidad aparte, ¿no? Entonces simplemente, y ya está acordado en el contrato. Entonces ya Correcto, porque está inserto. está inserto. Ahora, Ayuda mucho. otro cuello de botella, Walter, y tú lo sabes, es la rendición de cuentas. Ujú. Porque, digamos, todos los meses va a haber un pedido de desembolso, Ujú. pero primero tiene que haber una rendición de cuentas del dinero que te di el mes pasado. Es correcto. Y así sucesivamente, ¿no? Pedido, Ujú. rendición de cuentas. Y nos tocó vivir anteriormente rendiciones de cuenta en donde si tú no tenías un anexo, un cuadro de sustentos Ujú. técnico-contables, quedaba a la libre discreción del supervisor aprobarte la rendición de cuentas de la forma como ellos creen. Ujú. Entonces es importante también en la predictibilidad de la rendición de cuentas que haya un cronograma de sustentos técnicos que les permita hacer más rápido, como tú dices, Yulisa, esa aprobación de rendición de cuentas, porque si no hay rendición de cuentas, tampoco va a haber visado del Ujú. siguiente desembolso. Y lo que queremos todos es que el contratista realmente reciba su adelanto en el momento pactado. Sí, ¿no? en ese punto nosotros tratamos de cotizar con supervisores que tengan experiencia administrando o vinculados a fideicomisos. Estos supervisores tienen ya un formato de rendición de cuentas Claro. súper sencillo que ayuda al constructor que tal vez por desconocimiento no puede o no sabe llenar este formulario y ellos acompañan en esta gestión. Entonces, cuando tengan que rendir el dinero usado la semana anterior, ya lo tienen correcto y por esto se vuelve muy fluido. Entonces, semanalmente o mensualmente, nosotros ya llegamos a la validación del supervisor y liberamos el dinero. Entonces, ya no hay Buenísimo. este cuello de botella, ¿no? Una de las cosas que yo destaco de FiduPerú, y disculpen el Pulicherry, es la versatilidad y la fluidez con que ustedes actúan. ¿Y por qué la versatilidad es importante? Porque ustedes van al detalle de cuántas operaciones necesita un fideicomiso, pactan a la medida de esa necesidad. Segundo, también son conscientes de los trajines que tiene una obra pública. Por ejemplo, en una obra pública siempre va a haber suspensiones, paralizaciones, y cuando sucede eso incluso hay un cargo menor porque no hay función que en ese periodo de tiempo a veces no haces, digamos, el 100% de tus actividades como fiduciario, ni el 100% de las actividades como supervisor. Entonces corresponde también cargar un importe menor. A veces el adelanto también se gasta antes que el adelanto de materiales, entonces no tiene sentido que la cuenta bancaria del adelanto directo siga generando costos financieros. Esa versatilidad es muy importante y no es otra cosa que entender cómo funciona una obra pública, ¿no? O sea, a nivel comercial es entender cómo funciona la obra pública y entender también lo que quiere el cliente. Entonces, Exactamente. siempre buscamos el acercamiento al cliente para entender sus necesidades y reflejarle en una cotización justa, que te indique todos los costos desde el día cero y que no caigas a más adelante en costos adicionales que no los contemplaste. O sea, estamos la letra chica, ¿no? Estamos, Cuando digamos, hay otros contratos que a la luz general puede parecer de menor costo, pero en los extras ahí vas a volar. Estamos acostumbrados a ver el número como una cuota. Ujú. Entonces tú ves un número pequeño y dices, oye, ya estoy, pero en la letra pequeña están los detalles.
Entonces al final terminas diciendo, y eso aplica a todo el mercado, oye, el fideicomiso es caro, y el fideicomiso no es caro. O sea, el fideicomiso tiene un costo acorde al mercado y acorde a la situación del país. Entonces eso hay que sacarlo del pensamiento de muchos empresarios y pedir que se acerquen más al producto porque es una garantía absoluta en el mercado, es la más potente que tiene el mercado, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que el fideicomiso es la reina de las garantías, justamente porque crea ese patrimonio autónomo, inembargable, inalienable, que nadie puede meterse ahí, lográndose que el objetivo para el cual fue constituido, en este caso una obra pública, el dinero vaya exclusivamente a ese objeto. Ahora, siguiendo con temas formales, pueden suceder situaciones, por ejemplo, en donde sea necesario cambiar de supervisor. Y los contratos tienen que tener versatilidad para poder atender esa necesidad. En el caso de ustedes, ¿cómo han venido solucionando ese tema, que es un problema más o menos frecuente? Mira, nosotros hemos mitigado ese riesgo teniendo, como te digo, una debida diligencia con quién vincularnos sobre una terna de supervisores expertos. Llegado el momento, si hay que cambiarlo, hay un proceso dentro del contrato de fideicomiso que me permite realizar una nueva convocatoria y elegir al más adecuado, ¿no? Claro, digamos, con plazos cortos que permitan rápidamente enganchar. No se puede afectar el flujo operativo de la operación, ¿no? Porque detrás está una obra. Hay unos temas pendientes en el fideicomiso de obra pública que en otro momento creo que incluso lo hemos conversado, pero que los comento acá porque son importantes también. Por ejemplo, debería la norma regular los ingresos financieros que ocasiona el estar custodiados los fondos en una entidad bancaria. Porque ustedes el dinero lo colocan en un banco y esa cuenta no genera intereses. Debería generar intereses y esos intereses, pienso en voz alta, podrían ser a favor de la entidad, que es la titular de los flujos. Ese es un tema que todavía no se ha regulado y que es importante. ¿Existe algún otro detalle que ustedes creen que de mejora, obviamente? Porque, nuevamente, estamos acá todos involucrados en difundir el fideicomiso, que sea un contrato confiable, que sea viable y que pueda ser del alcance de todos, de la gran mayoría. ¿Alguna otra característica que creen que sea importante decirlo? Básicamente no características, sino que nosotros procuramos o pedimos que las entidades estatales confíen mucho más en el producto y generen más obras, porque eso va a generar mayor desarrollo del país. Entonces, si ya tienen el instrumento, la garantía más potente del mercado, que es el fideicomiso, que lo usen. Y lo usen convocando a buenos asesores, a buenos fiduciarios, a buenos bancos, para que toda la ecuación esté completa, ¿no? Sí, que el sistema, que el aparato estatal confíe en este contrato, porque nuevamente el objeto del mismo es que el adelanto realmente sea utilizado en la obra pública. Vamos a ir a la última pausa para ya luego entrar a la casuística de qué otros sectores utilizan fideicomiso en donde Fiduperú TMF está involucrado y que también los oyentes puedan entenderlo, porque esto no es exclusivo de las obras públicas, ¿no? Correcto.